Buenos días, mi nombre es María Gabriela Meléndez y voy a hacer un resumen de las temáticas tratadas en las unidades 1, 2 y 3 de la asignatura Metodología de la Investigación 2. En primer lugar, quisiera plantear que se nos presenta en la unidad 1 la forma en cómo el investigador puede ver la realidad, para así entender las problemáticas y dedicar los recursos, tiempo y esfuerzo para entender el problema, tratar de llevar alguna solución y conocer y captar la realidad desde el punto de vista científico. También en la unidad 1 se nos habla acerca de la definición de paradigma como un elemento filtrante que nos permite ver la realidad de una forma o de otra. Asimismo, se nos plantea también el paradigma como el paradigma de la investigación, enfocado en lo que es el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo. El cuantitativo más asociado hacia las ciencias exactas y el cualitativo más asociado hacia las ciencias sociales. Hoy día también se habla de lo que se llama la investigación integral, que de alguna manera busca ser un punto común entre ambos paradigmas. En la unidad 2 se nos plantea precisamente cómo abordar para nuestro trabajo de investigación el problema de investigación, hacer un planteamiento práctico, formularlo y delimitarlo. Aquí se entiende también, ¿verdad? Que en este capítulo 1, donde se plantea el problema de investigación, hay ciertas características para poderlo abordar. Entre ellas, pues, destacan sobremanera las factibilidades, o sea, lo que pueda ser resoluble, que pueda ser resuelto desde un punto de vista técnico, desde el punto de vista de recursos, desde un punto de vista teórico también. Se plantea también la delimitación, evidentemente, para saber cuáles son los recursos y cuál es el alcance que va a tener, cuáles son los recursos que se van a usar para su resolución, de manera tal que ver la factibilidad por quien lo vaya a investigar. Asimismo, se muestra también cuál es la forma de redactar el planteamiento del problema para no dejar lugar a dudas y no dejar de cumplir con los requerimientos que exige la investigación científica para los trabajos de investigación. Continuando con las explicaciones del tema 2, se hace una exposición referente a las características del problema en estudio, pues que debe ser resoluble, como ya lo indiqué antes, debe ser solucionable, porque puede ser solucionado. Debe estar delimitado, evidentemente, para poder abarcar, que tenga un inicio y un fin, y no permitir que se extienda en el tiempo y en la geografía. Debe ser relevante porque debe ser de importancia, de manera que preste interés en su resolución, en su abordaje, que se puedan dedicar recursos a este. Debe ser no axiológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no debe dar pie a opiniones parciales o políticas, religiosas, etcétera. Debe ser, preferiblemente, el tema abordado debería ser axiológicamente neutro. Y se plantea también que debe ser mesurable porque debe ser medido de alguna manera para ver hasta qué punto pues, puede ser solucionado o afrontado o llevar una propuesta de solución para el problema de esta forma. También en el tema 1 se plantea, ¿verdad?, contextualizar el objeto de estudio, o sea, ubicarlo dentro de un contexto general. En nuestro caso, pues, está referido al cumplimiento de una normativa del CENIAT, pues, que está en su contexto general son las leyes tributarias venezolanas. Debe relacionar el problema dentro de un contexto específico. En nuestro caso está circunscrito, ¿verdad?, a una normativa para la elaboración de facturas y otros documentos. Deben identificarse las causas que originan el problema presentes allí. Entonces se plantea en nuestro caso la inversión en trabajo en equipo, en capacitación, en tiempo empresarial y si esta puede ser afrontada por la pequeña empresa. Se plantea también el problema justificando la necesidad de realizarlo, ¿ok? No se asoma ninguna posible solución, simplemente
es un planteamiento justificando que debe afrontarse. Se formula el problema de forma clara y precisa, ¿ok? En nuestro caso se plantea un impacto económico para el cumplimiento de una normativa y las preguntas de investigación formuladas se refieren a la proporción del costo de cumplir la norma dentro de una estructura existente a otros costos adicionales asociados al cumplimiento de la normativa y finalmente a la posibilidad de afrontarlos. Esto es para el tema número 2. En el tema 3 se dan orientaciones generales en lo que enmarca el objeto de estudio, en dónde está enmarcado. Y entonces se plantea pues un marco teórico, ¿verdad? Y la manera de explicar la realidad de estudio, ¿ok? Allí pues deben ser presentados y explicados pues cómo son los antecedentes de investigación, o sea que pueden ser regionales, locales, pueden ser internacionales y están referidos a todos aquellos elementos de investigación similares al objeto de estudio, relacionados al objeto de estudio que uno presente hacer en su trabajo. Están las bases teóricas, como todos los elementos teóricos que de alguna manera enmarcan el objeto de estudio. Están también las bases legales, como aquellos elementos de ley y de normativa que de alguna u otra manera pues delimitan o limitan el objeto de estudio. Hay una definición de términos básicos enfocadas a hacer entender al lector y a la comunidad científica la forma en cómo son utilizados los términos en el trabajo de investigación que se está realizando. Muchos de ellos tienen que ver con términos técnicos, otros con términos comunes, pero tienen otra interpretación o otra interpretación en el trabajo de investigación. Se habla acerca de las variables y la operacionalización de las variables. En mi caso particular, que estaba midiendo, que pretendo medir el impacto económico que tiene la nueva normativa que deben aplicarse para la facturación